Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos a la quinta y final sesión del Digital Summit de Softland. ¿Cómo lograr la continuidad de como empresa de soluciones empresariales tipo ERP y de recursos humanos en toda Latinoamérica y España, con más de 35 años de experiencia, nos hemos propuesto a lo largo de estos últimos meses acompañar a la empresa latinoamericana en este proceso de aprendizaje. Sobre todo en este contexto originado por el COVID, compartiendo información de valor y buenas prácticas que te permitan como líder la operatividad de tu empresa y la prosperidad de tu negocio, independientemente de su tamaño o ubicación. Así que, ¿qué es lo que queremos que te lleves hoy? Queremos que te lleves y que comprendas cuáles son los pilares de la continuidad de los negocios. ¿Por qué el acceso a los sistemas y administración de contingencias son importantes? ¿Cómo lograr la inmediatez en costeo e inventario? Más importante que nunca. Y, por supuesto, cómo vender, aún sin contrato. Así que estos son los temas que tenemos para hoy. ¿Cómo los vamos a abordar? Y bueno, por eso nos acompaña hoy Gonzalo Sanstad, quien es director regional de ventas de Softland y es máster en administración de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad Interamericana y licenciado en ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica. Gonzalo cuenta con 20 años de experiencia en la industria de software y gestión para las empresas de Latinoamérica. Es ensayista y conferencista en tecnología de información y en temas sociales. Colaborador en distintas posiciones en proyectos y organizaciones relacionadas con transformación digital, networking empresarial y proyección social. Gonzalo, qué bueno tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta quinta sesión y final del Digital Summit. Sin más, te vamos a ceder la palabra a partir de ahora. Muy buen día para vos. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en línea y también a los que están viendo esta presentación de manera sincrónica en algún otro momento. Estamos en una época particular, ¿verdad? Yo creo que para todos eso está claro. Y en esta época particular que nos toca vivir, tenemos grandes retos. No los quiero aburrir con mucha información. Yo creo que estamos sobrecargados de información. Solo darles algunos datos actualizados hace poquísimas semanas de lo que nos dice CEPAL y lo que nos dice los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Los efectos son clarísimos de la pandemia y los efectos son clarísimos de las condiciones, restricciones y circunstancias que tenemos que vivir en todos nuestros países, particularmente en la región en el mundo hay una disminución del 5.1%. En diferentes países de nuestra región, los datos van desde un 10% de disminución del Producto Interno Bruto hasta un 4% en los lugares donde es más favorable. Y bueno, eso no se los tengo que comentar yo por estadísticas, ¿verdad? Basta ver la realidad que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Estima CEPAL que antes de que termine el 2020 van a verse cerrados 2.7 millones de empresas solamente en América Latina, y eso va a significar la pérdida en el empleo formal, que es el que se mide, de 8.5 millones de puestos de trabajo. Y esto no cuenta toda la afectación que hay en el empleo informal, que como muchos saben, representa más del 50% de la ocupación en nuestros países y en muchos de los países mucho más allá. Entonces, bueno, hay un panorama que hay que decirlo con todas las palabras, no es alentador y hay una enorme, absoluta incertidumbre. Sigue habiendo, aunque en algunos países hemos alcanzado cierta estabilidad en ciertas dinámicas
y ya se habla de que ya estamos viviendo esa nueva normalidad, todavía hay muchísimas cosas que no sabemos. Es decir, no sabemos qué nuevas medidas gubernamentales se van a tomar, porque no sabemos cómo se va a seguir desarrollando la propagación del virus, la crisis sanitaria, y no sabemos cuáles van a ser las dinámicas y las características de la nueva normalidad. Este año, este mes de septiembre, aumentaron los fletes en todo el mundo de transporte casi un 300%, los fletes marítimos. Los gobiernos están ya enfrentando la segunda o tercera ola, depende del país, de la propagación del virus, tomando nuevas medidas, en algunos casos restrictivas. El consumo se ha bajado significativamente y las dinámicas de los consumidores, de las organizaciones, todavía están inciertas. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algunas claras para mí, desde mi concepto, que sí que sabemos y que sí que podemos contar con ellas. Por ejemplo, sabemos que no van a haber soluciones a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir esperando como algunos países, algunos empresarios o algunas personas tenían cuando empezó esto en febrero o marzo, que decían, bueno, quizá a final de año, quizá a mediados de año, quizá la vacuna venga pronto, quizá los índices de propagación se estabilicen. Todos esos quizás ya desaparecieron, ¿verdad? En el mejor de los casos hay mucha especulación el tema y hay mucha especulación propiciada por la política también, pero si le hacemos casos a la Organización Mundial de la Salud y a la mayoría de los expertos en salud que son referentes en el tema, deberíamos estar hablando de que no va a haber una vacuna para uso masivo sino hasta la segunda mitad del 2021 y posiblemente no podamos superar completamente la situación de contingencia y la crisis sanitaria hasta el 2022. Entonces, y eso, aunque no es una buena noticia, eso es algo con lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que contar. Es decir, ya no podemos seguir, lo voy a decir así, en modo contingencia o en modo de emergencia, porque uno no puede tener planes a 6 meses, a un año, a año y medio, simplemente pensando en modo contingencia. Tenemos que pensar que las circunstancias actuales son las que van a seguir rigiendo nuestras vidas en los próximos meses y hay que actuar en consecuencia. Y la primera actuación de ese actuar en consistencia es pensar en que los nuevos estándares van a significar menos contacto y menos traslado. Yo he decidido resumirlo, aunque es una simplificación exagerada, ¿verdad? Porque hay muchos otros impactos y lo sabemos, pero para mí los dos más significativos son esos. ¿Cómo vamos a trabajar con menos contacto y con menos traslados? Y no solo menos traslados de personas, sino también menos traslados de mercaderías en muchas cosas. Y esos son los retos que nos tenemos que enfrentar. Entonces, cada cosa que hagamos que implique traslado de personas, que implique mayores aglomeraciones, que implique mayores traslados y contactos, van a ir en una dirección que las circunstancias no favorecen. Entonces, cuando uno ve que el río va o que el viento sopla hacia algún lugar, uno tiene que acomodar las velas para moverse hacia donde uno quiere, pero aprovechando el viento. Y estas son circunstancias que no aprovechan el viento. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que sí nos permiten aprovechar el viento? Bueno, aquellas medidas, actividades que nos permitan tener de nuevo menos contacto y menos traslados. Y también hay una realidad, ya posiblemente muchos de ustedes vieron el chiste que le preguntan en un cuestionario, ¿verdad? ¿Por qué decidió su empresa emprender la transformación digital que tanto se habla?
y le marcan a uno 3 opciones, ¿verdad? Porque hicimos un análisis de negocio, porque queremos innovar, y la tercera es por el COVID. Y en muchas de nuestras organizaciones la respuesta es esa. O sea, estamos haciendo cambios que ya se debían venir, que ya teníamos la posibilidad de hacer, pero el COVID y esta pandemia mundial nos ha empujado a todos a hacerlo, ¿verdad? Mi esposa es profesora de inglés y una de sus compañeras le decía, es que esta pandemia mundial nos dio una patada para que nos moviéramos al siglo XXI, porque claro, todas están dando ya clases por medios digitales que antes no solían hacerlo. Entonces, un poco nos están empujando hacia esa tecnología, y las tecnologías son las que ya conocemos, ¿verdad? No, casi que sobra comentarlas, ¿verdad? Estamos hablando de las herramientas de colaboración, de la nube, y un tema que voy a hablar más adelante que no hay que dejar de lado, y es todas las previsiones, todas esas acciones que tenemos que hacer en términos de ciberseguridad. Es decir, los riesgos al estar muchos trabajando desde la casa, al estar muchos usando más la nube y otros medios de comunicación digital, de alguna manera la forma en que estaban previstas las restricciones de las organizaciones y las medidas de seguridad de las organizaciones en contra de la ciberdelincuencia tienen que variar. Entonces, esta es la realidad que nos enfrentamos, y uno, como toda realidad, uno la puede afrontar de muy distintas maneras, ¿verdad? Y la reflexión, yo creo que clarísima, es que no, tenemos que cambiar las cosas que sean necesarias para enfrentar la nueva realidad. Y ahora es evidente, ¿verdad? Es evidente la necesidad de cambio. Muchas de las reflexiones que quiero compartirles en este rato tiene que ver con necesidades de cambio en algunos aspectos que tenemos que conocer. Quería compartirles, perdonen, quería compartirles porque me encontré un artículo que me resultó muy interesante. Después de esta sesión les vamos a hacer llegar esta presentación a los asistentes, y ahí está el link del artículo de un medio español que hablaba sobre este periodista, hablaba sobre el famoso 8-2 que a los aficionados del Barcelona los ha golpeado tanto, ¿verdad? Y que algún otro y alguna otra se ha alegrado un poquito, ¿verdad? En esta dinámica graciosa que nos da el fútbol. Pero bueno, esto es una realidad que también desde un punto de vista reflexivo y como organización, este equipo de fútbol, que es una organización del Barcelona, estoy seguro que ha significado una reflexión importante. ¿Qué hemos hecho? Y este periodista, Xavier, hace un enfoque y lo compara con otro tipo de organizaciones de negocio, y la necesidad de cambiar. Y un poco él desarrolla en el artículo, y no les voy a contar lo que dice el artículo para que ustedes lo puedan aprovechar, pero en esencia sí la reflexión que él hace. Y él lo que propone es, bueno, este equipo de fútbol que hace muy pocos años era muy exitoso y lo ganaba prácticamente todo, empezó a usar la misma fórmula y se le gastó la fórmula. Y se le fueron, y dejó de hacer, él presenta dos cosas que me parecen muy interesantes. Uno es, hay cosas que siguió haciendo igual, pero que ya no aplicaban, porque ya las circunstancias no eran los mismos, y perdió algunas cosas esenciales que forman parte del negocio. Entonces, yo creo que es el principal reto que tenemos. Es decir, ¿cómo discernimos adecuadamente cuáles cosas efectivamente tenemos que cambiar? Porque hay que cambiar cosas. Estoy seguro que ya en sus organizaciones están implementando muchos cambios. Ahora vamos a hablar de algunos posibles que podemos implementar. Pero la principal pregunta es, bueno, ¿qué tengo yo que cambiar? Pero también, ¿a qué no tengo que renunciar? O sea, ¿cuáles son las cosas esenciales de mi negocio que me han hecho ser exitosos y que no tienen que ver con la forma, sino con el fondo de lo que significa mi empresa, de lo que significa mi organización y de lo que yo puedo aportar como profesional en esencia? Entonces, un poco, todo esto termina en frases simples y hasta trilladas un poquito, pero que
se siguen manteniendo en el tiempo porque son muy poderosas. Se trata siempre de recortar lo malo y mantener lo bueno. Y es tan sencillo como eso. Yo en este rato lo que pretendería es plantearles algunas ideas de algunos aspectos y buenas prácticas que hay que considerar en esta nueva normalidad para conservar el negocio, porque yo creo que muchos lo tenemos en la mente, ¿verdad? Unos más que otros, pero muchos, yo creo que todos lo tenemos en la mente. ¿Cómo sobrevivo, verdad? O sea, cuando hay una crisis, y siempre es igual, cuando hay una crisis, la primera pregunta tiene que ser, bueno, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo no formo parte de esa estadística terrible de 2.7 millones de empresas que van a dejar de operar? ¿Cómo me vuelvo parte de la otra estadística de las que pudieron soportar la crisis y pudieron seguir operando? Pero como esto es algo que no es a corto plazo, que es a mediano plazo por lo menos, bueno, ¿cómo voy a actuar de ahora en adelante para, además de sobrevivir, además de hacerlo críticamente importante para seguir funcionando como empresa, cómo me mantengo en el tiempo y cómo hago esto que sea algo sostenible, en los próximos meses y por qué no, que sea lo que rija mi organización en el futuro? Y ahí lo he clasificado, este planteamiento, en cuatro áreas. La primera es el flujo de caja, la segunda es los ingresos, la tercera es lo que tiene que ver con temas de continuidad operativa y la cuarta, aspectos de eficiencia que tengo que asegurar. Y somos una empresa de tecnología y les vamos a hablar de algunas cosas tecnológicas, pero tal vez hay que comentar que principalmente queremos hablarles de tema de negocio, de cómo la tecnología soporta el negocio, pero al final del día, estos cuatro temas que les voy a hablar son temas de negocio. Y así tiene que ser siempre. O sea, la tecnología, y no me canso de repetirlo, es un habilitador de los negocios. La tecnología no es un fin en sí misma. Ninguna tecnología es un fin en sí misma. Siempre es un medio para lograr eso a lo cual queremos aspirar. Eso a lo cual queremos hacer, eso que queremos hacer. Claro, la tecnología es una excelente herramienta, excelente aliado, ¿verdad? En este camino. Y no lo dejamos de lado, pero tenemos que enfocarnos en el negocio, porque de poco me sirve usar muy buena tecnología si los esenciales del negocio los pierden. Y si ustedes notan estos cuatro aspectos, esos cuatro aspectos son esenciales del negocio. El primero, el flujo de caja. El flujo de caja es un esencial del negocio y es lo más importante. Les comparto esta frase y ustedes quizá la habrán oído de Richard Branson, ¿verdad? El empresario inglés que es muy reconocido. Nunca quite los ojos en el flujo de caja, dice él, porque es la sangre que le da la vida al negocio. Yo sé que ustedes lo han experimentado y yo se los tengo que decir montones de veces, que empresas que tenían un buen producto, que tenían una buena operativa, pero por una mala administración del flujo de caja, no pudieron continuar. Se vieron en la quiebra. Y nosotros hemos visto que hay una serie de retos que tienen las organizaciones respecto al flujo de caja que hay que considerar. Me van a excusar un segundo. Aló, disculpen, ya estoy de vuelta. Es fundamental, es decir, al final del día, de nada me sirve a mí tener un buen negocio si no tengo un flujo de caja adecuado, y como ya les decía, les repito, las empresas tienen retos particulares en el flujo de caja. Yo quería señalarles algunos, ¿verdad? Y algún comentario de ahí cómo resolverlo.
Yo los he dividido en dos, los retos del flujo de caja. Hay algunos retos del flujo de caja que son de carácter estratégico, que no tienen que ver con las herramientas, sino con la estrategia. Y aquí debería decir con la falta de estrategia, ¿verdad? Uno se sorprende porque por supuesto que todas las empresas vigilan el flujo de caja y todas las empresas ven el flujo de caja y siempre hay reuniones para revisar el flujo de caja, particularmente en estas fechas, ¿verdad? Y ahí hay por lo menos una o dos personas en la organización responsable de que haya efectivo y que haya fondos para cubrir con las principales obligaciones y para que no se pare la organización porque no había el cash adecuado. Y sin embargo, es muy frecuente encontrarse que las organizaciones no tienen una estrategia de cobro, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los clientes que voy a asegurar? ¿Cómo voy a hacer ese seguimiento del cobro? ¿Qué herramientas les voy a dar a los clientes para facilitar el cobro? ¿Cuáles son las alternativas que le voy a dar a los clientes que me dicen que no pueden pagar? ¿Cuál es la política que voy a aprobar? ¿A quién le voy a decir que sí? ¿A quién le voy a decir que no? Todo eso tiene motivaciones estratégicas. Yo estoy lejos de ser experto del tema, ¿verdad? Yo no le voy a decir a ustedes hoy cuáles son los mecanismos, ni de la estrategia de cobro, ni de la otra que es igualmente importante, ¿verdad? Que es la estrategia de pagos. ¿Qué pasa si no tengo suficiente? ¿Cómo negocio? ¿Cómo llevo esa conversación con los proveedores? ¿Cómo llevo esa conversación con las otras partes interesadas? ¿Cómo puedo caer en default en algún pago sin comprometer el negocio o sin comprometer la reputación que luego me impida seguir trabajando y seguir operando de manera adecuada? Y todo eso tiene que ver con tener una visión estratégica que me permita a mí tener visualización de los escenarios, de las contingencias, de las cosas que pueden cambiar, de cuáles son los riesgos y qué es lo más probable que cambie. Estas conversaciones hay que tenerlas y hay que tener un espacio para establecer esas estrategias, comunicarlas y ejecutarlas adecuadamente. Entonces, ese es un reto y ese es un reto, hay que decirlo, que los sistemas de información y la tecnología digital que yo implemento me puede ayudar, pero no me ayuda tanto. Es decir, porque son temas estratégicos. Donde me puede ayudar muchísimo más es con los temas operativos. Y aquí hay algunos retos particulares que tienen los temas operativos, que nos encontramos muchos en las empresas, que hay sistemas poco automatizados, que no son seguros, que son hojas de Excel, que están en cualquier lado. Cuando están muy bien custodiados, igual están en diferentes carpetas o los tienen todos en la nube, en OneDrive o en Dropbox. Y se vuelve un asunto, aunque esté en Excel calculado, muy bonito, con unos gráficos muy bonitos, se vuelve todo un asunto muy manual, ¿verdad? Muy de estar repitiendo información, exportando y reflejándolo en el Excel y haciendo escenarios en el Excel. Muy operativo, eso nos quita tiempo de reacción, porque entonces cada vez que hay un cambio radical, yo tengo que poner a una persona o un par de personas a hacer todo este trabajo operativo, donde tiene que participar a veces mucha gente, dependiendo del tamaño de la organización, porque hay mucha gente el que me tiene que dar la información, no de las cuentas por cobrar, sino de cuál es la posibilidad que pague o que no pague un cliente, o de las cuentas por pagar o de otros compromisos que alguien más puede estar administrando. Y aquí hay un equilibrio que a veces cuesta mucho lograr, que es el equilibrio que hay que tener entre la confidencialidad que tiene información, porque estamos hablando de mucha información que puede ser estratégica. Por ejemplo, ¿cuánto gana el gerente general? ¿Cuánto gana el dueño de la empresa? Esa es información que no podemos tener en muchas organizaciones o no queremos tener pública, que cualquier funcionario de la empresa se dé cuenta cuánto gana el dueño, pero es parte del flujo de caja. Entonces, bueno, ¿cómo lo administro? Igual, puede ser que algunas operaciones de contratos estén ligadas a precios que son confidenciales. O sea, tenemos ese reto donde hay parte de la información que tiene que aportar personas
Entonces puede ser que la misma persona que tiene que aportar la información de ciertos compromisos de pago en las cuentas por pagar, no queramos que vea cierta información de las cuentas por cobrar o cierta información de otros compromisos que él no está responsable. Entonces, ahí hay un reto operativo importante. ¿Qué tenemos que hacer para resolverlo? Bueno, ahí es donde nos ayuda la tecnología. O sea, en este tipo de cosas es donde fundamentalmente nos tiene que ayudar la tecnología, estableciendo piezas de software, puede ser, o módulos de software que nos permitan manejar esto de manera segura, pero de manera eficiente, ¿verdad? Las premisas en tecnología, yo cada vez que veo a alguien redigitando algo, yo digo, uy, aquí falta un poquito más de tecnología, ¿verdad? Porque la premisa de tecnología es no tener que estar redigitando cosas, no tener que estar haciendo cosas que pasen de mano en mano, sino que sean sistemas automáticos que realmente me brinden un flujo de información adecuado, lo más automático posible y que me brinden esa agilidad, pero al mismo tiempo esa seguridad. Es un tema fundamental en estas épocas y un tema que si me dicen que tengo que escoger uno solo de urgencia para sobrevivir, posiblemente sería este. Pero no hay que dejar este solo. Y es también otro mensaje que les quiero dar. Hay que seguir operando y como les decía, si bien es cierto, el flujo de caja hay que ponerlo de prioridad, yo casi que pondría de segundo los ingresos, la generación de ingresos. ¿Por qué? Porque el flujo de caja proviene antes o después de los ingresos. Y entonces, una muy buena administración del flujo de caja, estratégica, bien pensada, me puede a mí dar oxígeno, me puede a mí dar sangre, como hacía la comparación Branson, para sobrevivir, qué sé yo, un tiempo. Pero me gusta usar esta comparación, que esta comparación yo la escribí como todo en la vida, no es una idea mía, es una idea que me robé de por aquí y por allá. Quizás lo que sí sea mío es haberlo puesto de esta manera en esta presentación. Y es que a mí me gusta decir que si el flujo de caja es la sangre del negocio, los ingresos son el alimento del negocio. Y aquí es donde viene la comparación que también me gusta repetir. O sea, usted puede jugársela solo con sangre, sin comer. Sin sangre usted se muere. Usted puede jugársela solo con la sangre que tiene y con las reservas. Una semana, 2 semanas, un mes, no sé cuál es el récord, ¿verdad? No me gustaría estar en esa circunstancia de tenerlo que averiguar, pero llega un momento en que uno necesita comer. O sea, uno necesita ingresar alimento. Y en el caso de los ingresos, siguiendo la comparación, uno necesita tener ingresos. Y es fundamental, o sea, no podemos pensar una organización sin ingresos. Bueno, es que casi que por obvio se sobreentiende. Pero entonces tengo que buscar, más allá de la salida de la crisis, cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para asegurar mis ingresos a corto, mediano y largo plazo. Y aquí el camino a mí me resulta clarísimo. Tenemos que pensar en este concepto que ya se ha ido acuñando en muchos foros y que yo también he adoptado, de la estrategia digital en ventas. Antier o ayer, ya no preciso, nuestro CEO me compartía un artículo, una investigación de McKinsey que hablaba casualmente sobre este tema, sobre la digitalización, sobre el software as a service, que ahora es tan famoso, no solo en la forma en que yo ofrezco el software, sino también en todo como opero el negocio. O sea, la digitalización de las ventas ya hoy es una realidad y se transforma en una serie de mecanismos que están todos muy orientados en la tecnología. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y cuál de estos yo debería estar aplicando? Perdón que sea así, pero yo le diría todos. O sea, usted debería estar aplicándolos todos, porque esta es la nueva realidad de las ventas. O sea,
las ventas de comercio exterior. McKinsey en este estudio nos regalaba un dato que a mí me resultó súper interesante. Él hizo una investigación. Esto es muy Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Posiblemente no sea una realidad tan así en Latinoamérica, pero bueno, es una referencia que a mí me parece absolutamente válida. Y ellos decían que más de la mitad de los encuestados de un estudio que hicieron aquí en el 2020 y ya en tiempos de COVID, estaban dispuestos a hacer todos sus trámites de compra sin tener un vendedor de frente. O sea, todo su proceso de compra sin tener un vendedor de frente, ¿verdad? O sea, sin reunirse presencialmente con el vendedor. Yo tengo 23 años de ser vendedor, ¿verdad? A mí esto me hiela un poco la sangre, hay que decirlo, pero es una realidad, es una realidad. Es decir, ¿eso cómo se logra? Bueno, el comercio electrónico en algunos países esto ya significa tener marketplace como Mercado Libre o como Amazon funcionando y vender por ese mecanismo. En otros países significa tener tiendas virtuales, hacer transacciones electrónicas, recibir pagos electrónicos. Todo este paquete de comercio electrónico tengo que moverme hacia allá. Si yo sigo teniendo medios de pago y medios de venta que dependen del traslado y que dependen del contacto, perdónenme, es mi opinión, puedo estar equivocado, pero yo creo que vamos exactamente en la dirección incorrecta. Entonces tenemos que pensar en medios que no requieran contacto, que sean lo más electrónico posible, la omnicanalidad, que es también lo que el mercado reclama. El cliente me quiere contactar por WhatsApp, por Facebook, por correo, por teléfono. Cada cliente tiene sus preferencias y yo debería estar en capacidad de atenderlo en cualquier medio que el cliente me quiera contactar. El mercado digital, que es una realidad ya desde hace muchos años. Yo les voy a decir un insight de mi propia compañía, que yo creo que no estoy diciendo nada que sea un secreto. Ahí veré si luego mi corporativo me regaña, pero nosotros tenemos ya varios años de que prácticamente no invertimos un 5 en mercadeo tradicional, ni periódicos, ni televisión, ni vallas. Yo tenía una valla que me encantaba, que teníamos en un lugar muy estratégico de Costa Rica, que es de donde les hablo. De ahí al final ya la terminamos desestimando porque la potencia que tiene el mercado digital y el medio de llegar a nuestras audiencias por medio del mercado digital es absoluto. Y bueno, basta con vivir nuestra propia experiencia. Yo prácticamente ya no compro nada si no lo googleé usando ese nuevo verbo antes, y hay que buscar esos mecanismos, hay que tener establecidos esos mecanismos. Las ventas sin contacto, que es un tema muy relevante que en nuestros países se ha ido incorporando y que yo preveo que no va a ser otra cosa más que crecer. Algo interesantísimo de las ventas sin contacto que me gusta comentar es que no es una tecnología nueva. Es decir, la tecnología que se usa, el uso sí, y varios mecanismos, y bueno, y hay que decirlo, la tecnología que usamos hoy para ventas sin contacto sí es nueva, la que usamos hoy, pero la posibilidad tecnológica de hacer ventas sin contacto existe en términos de radiofrecuencia, por medio de Bluetooth, por medio de mecanismos tecnológicos que existen hace 10 años, ¿verdad? No es algo nuevo esa posibilidad. Lo que pasa es que ahora ya se disparó por la necesidad de procurar tener menos contacto o el menos contacto necesario hoy en día. Entonces, eso es una realidad, las ventas sin contactos y la relación, esa estrategia digital basada en la relación digital que van a tener los vendedores con los prospectos, con los clientes, esa relación sin contacto, sin necesidad de tener al vendedor cerca, haciendo autoservicio
O sea, todo lo que ustedes le puedan dar a sus clientes para que el cliente se haga autoservice, ya no solo en el punto final de la compra, sino en el proceso de decisión. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es la información que yo necesito tener? Y yo no digo que aquí no debe existir la función del vendedor. Sí que puede existir como un asesor, como un guía, pero el vendedor tradicional, que es, y perdón que use ese término que a los vendedores no les gusta, tomador de pedidos, que simplemente va y toma el pedido y toma la orden, ¿verdad? Dígame, bueno, ¿qué quiere comer? Tal y tal, ¿verdad? Ya eso cada vez es menos relevante para las organizaciones porque hay montones de mecanismos tecnológicos que me pueden a mí suplir eso sin necesidad de tener a la persona enfrente. El vendedor que es realmente promotor de la venta y que realmente informa al cliente de manera específica según la necesidad, este sí yo creo que va a seguir siendo relevante, pero el reto que tenemos en todas las organizaciones es cómo colocamos a esa persona, cómo colocamos a ese asesor de negocios dentro del ciclo, dentro del ciclo de vida del cliente, dentro del recorrido del cliente, el journey que hace el cliente, para que sea relevante para el cliente usando las herramientas digitales que hay disponibles. Entonces, esto ya era una realidad a inicios de años, el año pasado, pero hoy se hace una necesidad absoluta si queremos seguir vendiendo, porque si dependemos de que nos abran la tienda y si dependemos de que el vendedor pueda ir a visitar al cliente, de ahí vamos a estar limitados, vamos a estar amarrados y vamos a tener problema en general de ingreso. Luego también queríamos comentarles una serie de cosas que tienen que ver con la continuidad operativa, ¿verdad? Y a mí me ha parecido interesantísimo cómo se han difundido y cómo han crecido, o yo no sé si es que ya existían y no eran tan públicos, el montón de recursos que hay para continuidad de negocio. De hecho, en esta presentación, cuando la reciban, van a encontrar unos links dentro de la presentación de organizaciones que ya tienen modelos de continuidad de negocio. Es decir, que ya tienen modelos de continuidad de negocio. El Business Continuity Plan, que muchas organizaciones tienen y que hay muchas que hay que decirlo, no tienen. O sea, muchas los ha tomado esta pandemia con una mano adelante y otra atrás sin tener mecanismos claros de cómo administrar, de cómo gestionar la continuidad de negocio ante la emergencia. Y hay que decirlo, hay organizaciones que lo siguen gestionando un poco a golpe de tambor, ¿verdad? Y como para todo, las cosas funcionan mejor si yo tengo un plan. Las cosas funcionan mejor si yo tengo un mecanismo estructurado para manejarlos y tengo cierta claridad de ideas claves de cómo manejar. Entonces, estos links que les vamos a compartir, hay dos que me parecieron particularmente interesantes porque vienen de organizaciones gubernamentales. Una es del Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos, que tiene un plan bastante detallado. De hecho, el link que les vamos a poner es en los recursos en español de este plan para cualquier organización, para cualquier pyme. Y algo similar, la Comisión Nacional de Emergencia junto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Y estoy seguro que hay más recursos. Y también les dejamos los links de la ISO, ¿verdad? Que tiene una norma, la 22.301, que es la norma específica de estándares para planes de continuidad de negocio y para estrategia de continuidad de negocios de las empresas. Entonces, ese trabajo formal, ese trabajo tal vez un poquito laborioso en el sentido que hay que ir y buscar la guía, dar un checklist. Uno toma ya el checklist en la mano y lo que se da cuenta es que son puras cosas de sentido común. Lo que pasa es que, claro, viene la frase esa también trillada, ¿verdad? A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, o a veces más bien el hecho de no contar con una guía hace que se nos escapen algunas cosas. Pero ese proceso se los recomiendo mucho, vale la pena hacerlo. En épocas de crisis hace la diferencia porque aborda aspectos clave de lo que uno tiene que considerar
para continuar con el negocio, porque bueno, vamos a suponer, tienen que ver, estas cosas no son separadas en cajones y una cosa no se mezcla con la otra, son cosas integrales de las organizaciones, entonces muchas de estas cosas tienen que ver casualmente con asegurar el flujo de caja y asegurar los ingresos, pero tienen que ver también porque con el hecho de que aunque haya flujo de caja o hayan ingresos, tengo que ver de que la maquinaria de mi organización siga funcionando para poder sostener ese flujo de caja y esos ingresos. Si no, a mí de nada me sirve tener ventas si, por ejemplo, no puedo entregar los productos o no puedo entregar los servicios. Entonces, sí tengo que considerar lo mínimo necesario para dar esa continuidad. Una recomendación que hacen todos los textos, todos los autores, es tener un equipo de crisis. O sea, si estamos en una crisis o estamos en una contingencia, hay que crear ese equipo estratégico que se reúna constantemente con una frecuencia que puede ser una vez al día o una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo de la intensidad de la crisis y el momento de la crisis, para ir asegurando que se vayan implementando las cosas que se definieron y para ir monitoreando qué está pasando, ¿verdad? Porque en crisis y las cosas cambian de una semana a la otra, de un día al otro, y tenemos que estar pendientes. Todos los tomadores de decisión de la organización o todas las personas clave en la organización tienen que estar conscientes para poder reaccionar adecuadamente y para poder trabajar. Hoy por hoy, esos equipos de crisis se van a estar reuniendo en reuniones virtuales, ¿verdad? Llámese Teams, llámese Zoom, llámese Webex, cualquiera que tenga disponible la organización. Hay que trabajar en esos protocolos de reunión. Yo les quiero recomendar un podcast que a mí me ha resultado maravilloso de La Nación de Argentina. La Nación de Argentina tiene un podcast que tiene un nombre además súper atrayente. Se llama ¿Cómo fabricar tiempo? Yo dije, esto es lo que yo necesito. Si yo a veces termino la semana y yo digo, ya quisiera yo que me dieran un par de días más en algunas semanas para poder terminar todo lo que tengo que hacer. Bueno, me atrajo el software y da muchos consejos muy interesantes. La temporada que está ahora en Spotify o en el sitio de La Nación de Argentina, da consejos a mí que me parecen muy interesantes, muy puntuales de cómo manejar toda esta virtualidad en las reuniones virtuales, en el uso del día a día de uno y en los equipos de crisis me parece que puede ser un recurso valioso, pero hay que mantenerlos. A mí me parece fundamental. Otra cosa que me parece también fundamental es toda la habilitación, que este podcast también da mucho detalle de opciones, pero todo eso hay que contemplarlo. ¿Qué vamos a hacer con las instalaciones en términos de seguridad, en términos incluso, y aquí me adelanto, en términos de protocolos que tengo cuando volvamos a la oficina, cuáles son los protocolos de higiene que tengo que tener, de sanidad que tengo que tener? La gente está trabajando sobre la casa y se va a quedar trabajando en la casa varios meses. Bueno, tienen los equipos adecuados, están preocuparme por la ergonomía de estas personas, que tengan la silla adecuada, que tengan los espacios de estiramiento, ¿verdad? Cosas que a veces se los tiramos solo a recursos humanos o solo a la gente de personal, y no, es una preocupación porque tiene que ver con el rendimiento que van a dar estas personas también y tiene que ver con la continuidad que nos va a permitir tener esas personas trabajando remotamente. Entonces, todas esas son consideraciones que hay que tener y fundamental si estoy en el negocio que esté, pero particularmente si estoy en el negocio de bienes, asegurar la cadena de suministro y asegurar la cadena de distribución. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuál es la nueva realidad? ¿Cómo lo voy a monitorear? Y también fundamental, cómo costear. Algo que decíamos en la introducción. El costeo de las importaciones se vuelve hoy, bueno, siempre es importante, ¿verdad? Los que están en distribución, les voy a decir algo que ustedes conocen muy bien, es decir, al final lo importante muchas veces no es cómo se vende y a cuánto se vende, sino cómo se compra y a cuánto se compra. Y lo que les estoy diciendo para los que están en ese negocio, yo sé que es una obviedad. Bueno, el costeo de esto se vuelve fundamental. Con fletes aumentando un 300%, con disponibilidad de vapores disminuidas
La misma CEPAL proyecta que el comercio internacional se va a disminuir entre un 40 y un 60% durante el año. O sea, prácticamente vamos a tener la mitad del comercio mundial cuando terminemos el 2020, y eso yo sé que muchos de ustedes ya lo están sufriendo y hay que preverlo. O sea, hay que preverlo. Lo que podamos evitar, lo evitamos, pero lo que no podamos evitar, hay que preverlo, hay que considerarlo y hay que definir cómo es que lo vamos a trabajar. Es decir, y costearlo, tener mecanismos para saber cuánto me está costando esa mercadería. No, se van a aumentar los costos. Aquí también le estoy diciendo una obviedad. Los costos van a aumentar, los precios posiblemente hay que aumentar, vamos a tener que medir cómo manejamos esos en términos de precios, en términos de margen, y esa información la tenemos que tener totalmente al día, totalmente actualizada, porque hay decisiones que tenemos que prever y que tenemos que tomar hoy, casi que antes de hacer la importación, o durante la importación tenemos que estar seguros de estar trabajando con costos que vamos a perder un poquito el control de los costos, ¿verdad? En algunos de los aspectos, por cómo se está dando la situación de logística mundial hoy en día. Tengo que asegurar lo que pueda asegurar y tener esa información muy en línea de cuánto me está costando poner la mercadería en el punto de venta o cuánto me está costando poner esa mercadería del cliente para ver qué decisiones. Ojalá tuviera yo todas las respuestas, ¿verdad? De qué van a hacer. No las tengo, ¿verdad? Porque es un reto muy difícil, pero tengo que tomar las decisiones. Y tengo que tomar las decisiones con la información correcta de cuánto me está costando poner ese producto ahí y cuál es el margen, precio que me puedo permitir o que puedo definir, dadas las circunstancias, para seguir asegurando el negocio, dadas las circunstancias y los problemas que estamos ya teniendo y que vamos a seguir teniendo por lo menos en el próximo año y medio, en torno a toda la cadena de distribución y de abastecimiento. Y luego todo el tema de acceso y continuidad de tecnología de información, que aquí tenemos un reto, ¿verdad? Que es el de qué hago, ¿verdad? Si sigo teniendo la tecnología on-premise, como mucha gente la tengo, me muevo a la nube. Ahí yo sé que para algunos es obvio lo que hay que hacer y para otros sigue siendo un tema de debate. O sea, ¿qué tengo que tener? ¿Qué me sigo dejando en mis instalaciones? ¿Qué muevo a la nube? Yo en ese debate, a mí me gusta plantear una reflexión a partir de un chiste. Aquí viene el disclaimer, ¿verdad? A mí me gusta contar chistes y me gusta contar chistes malos, que lo digan mis hijos, pero bueno, los trato de usar como anécdotas. Y hay un cuentito que a mí me gusta mucho contar cuando aplican este tipo de circunstancias, que es el tipo que andaba manejando, Gonzalo andaba manejando en una carretera de alta circulación. Pensemos en cualquiera de las que hay en nuestras ciudades, de esa donde cada carril tiene su dirección, ¿verdad? Como la que está ahí en la fotografía que ustedes ven. Y va oyendo la radio. Hay estos programas que en muchos de nuestros países hay, donde hay alguien en un helicóptero o algún comentarista comentando el tráfico. Y en esa emisora alguien empieza a advertirles, vean, los que están en la carretera número 1, tengan cuidado porque hay un imbécil que está manejando contravía. Y entonces Gonzalo llama por teléfono a la emisora y dice, vean, no es un imbécil, son cientos. Y bueno, la conclusión es clara, el imbécil era él, que estaba manejando en contravía y no se estaba dando cuenta. Entonces, yo cuando hago ese tipo de reflexiones, yo digo, bueno, y no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No es que la persona que va en contra del resto siempre esté equivocada. Puede ser que no. Puede ser que la persona que vaya en contra del resto tenga una razón mucho mejor y que las otras no conocen. Pero ahí las estadísticas y la tendencia es abrumadora, ¿verdad? Yo los puedo cansar con números y los puedo cansar con estadísticas
Estas son cifras de Forbes, de IDC, que ahí les voy a dejar, pero es clarísimo cómo hay una tendencia mundial a moverse a la nube. Yo sé que hay preocupaciones, por ejemplo, yo sé que las principales preocupaciones muchas veces vienen en términos de la seguridad y el acceso. El acceso porque dependemos de Internet y no en todas nuestras ciudades, sino en todos los países donde estamos, la claridad de Internet es tan clara, y también porque hay preocupaciones de seguridad. Pero bueno, es que las preocupaciones de seguridad las tenemos que tener ahora todos, o sea, todos, porque también a nuestras casas y a nuestros computadores se pueden meter los ciberdelincuentes, hacer locuras. Prácticamente no hay una sola empresa que no tenga algo hoy en la nube, y el potencial y el beneficio es enorme. Entonces, aquí no se trata de no subir a la nube por miedo a la seguridad, sino de subirse a nubes seguras y usar mecanismos que nos permitan tener una seguridad adecuada cuando estemos en la nube. Pero saldado eso, es evidente, y en estos días y en estas semanas ha sido clarísimo. Es decir, prácticamente las empresas que tenían su infraestructura de manejo en la nube han podido seguir operando razonablemente bien, y las que dependían de ubicaciones físicas, de redes físicas privadas en las empresas, con las restricciones de movilidad y de aglomeración de personas, prácticamente han tenido que salir corriendo a buscar mecanismos, o triste y simplemente no han podido operar. Bueno, y eso se va a mantener con el tiempo. Eso se va a mantener con el tiempo, y es un camino que a mí me resulta más que claro. Y el último que les quería comentar, para ir terminando la reflexión, tiene que ver con la eficiencia. Y bueno, yo de formación soy ingeniero industrial, entonces a mí me hablan de eficiencia y yo me emociono y la busco, y a veces más bien hasta abuso. Y hay que buscar cuáles son los mecanismos de eficiencia. Y hay uno particular que a mí me gusta que la gente busque y que las organizaciones busquemos. Y parte de una pregunta, y esa pregunta se las voy a hacer con otro cuentito, con un cuentito que cuentan en mi país. Yo soy de Costa Rica, como parte del público, donde Soflan tenemos una de nuestras oficinas. Y aquí había un presidente que se llamaba, ya murió el señor, se llamaba Francisco Orlich, pero todo el mundo lo conocía como Chico Orlich. Ya ve que los ticos somos bien igualados, entonces le decíamos al presidente Don Chico. Y cuenta esta historia que Don Chico iba caminando por el parque central del país, por uno de los parques del país, y se acercó a una silla, a un banco, a una banca, a un pollo, no sé cómo lo digan en sus distintos países, a una banca, y se quería sentar. O sea, que se quería sentar en el banco, y había un policía a la par del banco. Y el policía le dijo: perdón, Don Chico, que todo el mundo lo conocía, evidentemente, el presidente, usted ahí no se puede sentar. Y Don Chico le dijo: bueno, pero ¿cómo no me puedo sentar si estamos en el parque, es un área pública, además yo soy el presidente, faltaba más? ¿Qué es lo que pasa? Y él le diga, el policía le dijo: me da mucha pena, pero yo tengo órdenes de mi comandante que en esa banca no se puede sentar nada. Para no hacer el cuento largo, fueron a la comisaría, y resultó que la banca la habían pintado. El banco lo habían pintado hacía 2 años. Y claro, en el momento en que la pintura estaba fresca, mandaron un policía, según esta historia, a que cuidara que nadie se sentara, para que no se manchara el banco, no se arruinara la pintura y no se manchara la persona que se sentaba en el banco. Bueno, nadie quitó la orden, y se volvió algo propio de esa comisaría, de esa delegación, están mandando al policía todos los días a que cuidara que nadie se sentara en la banca. Uno busca en las organizaciones, la historia probablemente es falsa, pero lo que sí es cierto es que uno encuentra en las organizaciones, yo voy a diferentes organizaciones de nuestros diferentes clientes o personas donde he desarrollado proyectos, y uno se encuentra esas bancas, uno se encuentra esas cosas que la organización sigue haciendo, y que cuando uno va y pregunta, la gente realmente no sabe por qué lo estaba haciendo,
o el motivo, sí que lo sabe, pero el motivo ya no vale, ya no es tan válido, o hay otras motivaciones mejores. Entonces, para lograr eficiencia, además de los mecanismos tradicionales, que aquí no voy a repetir, hay que preguntarse, bueno, ¿dónde están esas bancas? Es decir, ¿cuánto me están costando las cosas? Este costo alto que tengo, ¿lo puedo sustituir por otro que haga lo mismo, pero a menor costo? ¿Cómo es el mapa de valor que yo tengo desde que yo construyo el producto, yo lo entrego, lo empago, lo empaco, lo vendo? O sea, ¿cuáles son las actividades, cuáles son los pasos que realmente le están entregando valor a mi cliente o me están entregando valor como organización? ¿Y cuáles son los que no? Es decir, y ahí hay que ser radical. O sea, si hay algo que no está entregando valor, si hay algo que no es relevante para el cliente y no es crucialmente importante para mí, y en eso hay que medirlo. O sea, hay que medir, hay que establecer. A mí me gusta esta frase que sale de la práctica que tiene Franklin Covey, esta organización, que tiene una práctica que se llama aquí me trabé, me van a disculpar. Tiene 4 herramientas para la ejecución. Las 4 disciplinas, perdón, ahí tuve un lapsus terrible. Las 4 disciplinas para la ejecución de Franklin Covey, donde ellos proponen una serie de mecanismos. Aquí voy a hacerle publicidad gratis a los señores de Franklin Covey, pero son excelentes, y esto de las 4 disciplinas también es buenísimo. Y ellos siempre proponen, ¿verdad?, esas medidas crucialmente importantes que nos permitan medir, valga la redundancia, lo que realmente es importante. Las ventas, la eficiencia de ventas, la rentabilidad. A veces nos llenamos en las organizaciones de un montón de medidas intermedias y de un montón de datos que realmente no nos agregan valor y de un montón de actividades que realmente no nos agregan valor. Es un trabajo laborioso. Yo no les voy a venir a decir a ustedes aquí también qué tienen que quitar cada uno en sus organizaciones y qué es valioso y qué no es valioso en cada organización. Lo que sí les tengo que decir es que siempre y particularmente en estas fechas hay que estar haciendo esa revisión, hay que estarse cuestionando y hay que hacer esos cambios, y ahora tenemos muchos recursos de información de cosas importantes, o sea, de las relaciones entre lo que vendo, a quién se lo vendo, por qué me lo compró, cuánto me está costando, qué me cuesta más, qué me cuesta menos, a qué le gano más, a qué le gano menos. Toda esa información que hoy tenemos o que hoy deberíamos tener, y que entonces tengo que lograr tomar decisiones con base a esa información, maximizando lo que me da mayor ganancia y dejando un poquito de lado lo que no me agrega valor o lo que me da una ganancia que no es tan buena dadas las circunstancias. Entonces, con eso termino, con esa reflexión. Busquemos dónde están nuestras bancas, busquemos dónde están las cosas que hacemos que no están agregando valor. Atrevámonos a cambiar, ¿verdad? Si hay una época buena para cambiar es ahora. O sea, la promoción de la innovación aumenta en tiempos de crisis. Leía un artículo muy interesante también, porque claro, la percepción de riesgo disminuye. Cuando estoy en una época de crisis, la sensación de que me puede ir mal aumenta. Uno, tal vez para explicarlo bien, uno cuando está en una situación de no crisis, cuando está en cierta situación, en cierta zona de confort, en cierta situación de estabilidad, uno muchas veces no innova, uno muchas veces no cambia porque está bien. Y entonces la sensación es que el riesgo es dejar de estar bien. Hay un riesgo de perder lo que uno tiene, que es una barrera para innovar. Pero cuando uno ve que las cosas no están bien, ese riesgo se disminuye, se diluye, porque bueno, voy a decirlo en términos coloquiales, si de todas maneras estoy mal, Dave, no hay tanto riesgo de buscar otro mecanismo. O sea,
en el peor de los casos quedo igual de mal, perdón que lo plantee así. Entonces, tenemos mayores motivaciones de innovar. De todas maneras, sabemos que a veces la inercia de las organizaciones nos impide hacerlo. Entonces, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo cuestionar, que no nos dé miedo buscar las bancas y quitar a esos policías que están cuidando bancas que no deberían estar cuidando. Y si hay un momento importante para pensar, para reflexionar y para tomar esas medidas, es este. No se vale decir no tengo tiempo. Lo principal que hay que sacar tiempo desde el punto de vista estratégico es para implementar estos cambios, porque son los que me van a permitir pasar esta crisis y salir de esta crisis, que es lo que yo le deseo a todos y lo que yo estoy empeñado en hacer, salir de esta crisis fortalecido, salir de esta crisis, llevarla lo mejor posible, aprovecharla, ojalá seguir creciendo, ojalá mantener las ventas, ojalá mantener la organización lo más saludable posible y salir súper fortalecido. Y estoy seguro que los que se atrevan a hacerlo, lo vamos a lograr. Con esto termino, pero dejamos un espacio. Entiendo que podemos tener aquí un espacio para preguntas y para comentarios. Efectivamente, Gonzalo, y muchas gracias por estos factores que nos compartís, que debemos tener clarísimos en este momento y en esta nueva realidad, como decías. Justamente, Amanda nos pregunta, ¿qué estrategias, y esto, perdón, hago el contexto, ¿verdad? Que hablabas del tema de toda esta venta sin contacto, toda la atención que está teniendo, por ejemplo, el comercio electrónico. Entonces, Amanda nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden hacer para lograr esa cercanía con un cliente manejando todo virtual? Siendo el contacto con el cliente un elemento tan importante para generar esa empatía que a los latinoamericanos nos encanta. Uy, claro, es que hay cosas que es más fácil decirlas, ¿verdad? Yo lo digo muy suelto y luego usted ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta, perdón? Amanda. Amanda. No, Amanda da en el clavo. Yo tengo varias noches, no voy a decir sin dormir porque yo duermo bien, pero tengo varias noches que mi pensamiento en la noche es ese y cuando me levanto es ese. ¿Cómo hacemos para, en esta época que es, y lo que les digo es una realidad, o sea, es decir, se vuelve esa necesidad de actuar sin contacto, se vuelve esa necesidad, ¿cómo hago para lograr esa empatía, ese contacto que usted lo dice muy bien, Amanda, a los latinoamericanos nos hace falta, estamos acostumbrados a darnos la mano, estamos acostumbrados al contacto físico, estamos acostumbrados al contacto virtual. Entonces, tenemos que sacar aquí provecho a la tecnología. Y yo les voy a decir, yo no le puedo decir a Amanda una estrategia completa porque yo mismo le tengo que confesar que no la tengo. O sea, yo sé que la dirección es esa, o estoy convencido que la dirección es esa. Le puedo decir algunos mecanismos que podemos usar. Vamos a ver, uno puede generar la misma cercanía con una videoconferencia, perdón, uno puede acercarse con una videoconferencia. No es lo mismo que la presencia física, yo sé, pero hay que trabajar en el lenguaje, en apariencia, usar la cámara. Vean, si yo le puedo recomendar, hace mucha diferencia. Yo sé que a veces pasamos en internet pendientes del hilito, ¿verdad? Que nos da la fibra óptica, ¿verdad? Y ojalá el chiquillo esté en clases y los otros, y ya no me quedo ancho de internet, y tengo que escoger entre que me vean o que me oigan o poder estar en la conferencia. Pero el contacto visual es importante y aunque desde el punto de vista comunicativo, la cámara no sustituye la presencia física, sí que es mucho mejor trabajar las cosas con cámara que sin cámara. Entonces, yo mucho le hemos estado apostando y así venimos trabajando las últimas semanas y meses, ¿verdad? Yo además tengo la experiencia de que tengo varios años atendiendo negocios y atendiendo clientes de manera remota.
¿verdad? Y es un reto. Yo no pienso que tampoco nos vayamos a ir a cero y nunca más vamos a volver a visitar un cliente y nunca más vamos a tener esa confianza física. Yo no creo que eso vaya a ser así, pero sí tenemos que empezar a crear esquemas y crear tips y encontrar nuevas habilidades, ¿verdad? Yo con la cámara los he encontrado. No es que soy un experto en la cámara, ni mucho menos. De hecho, tengo la impresión de que soy bastante torpe con los temas estos de la cámara y sin embargo me he acostumbrado a que todas mis conferencias las hago con cámara. Y bueno, ahora ustedes me están viendo y bueno, yo sé que no es tan agradable de ver, pero es lo que hay, ¿verdad? Tengo que estarme cuidando ahora del peso porque una cosa que me recomendaron hacer es que no verse uno. Eso es un tip que les comento porque a mí me ha servido mucho. Uno suele con los medios electrónicos verse, uno se está viendo, pero uno tiene que buscar la naturalidad. Otra cosa es que uno luego vea un video y diga, mira, yo cuando digo tal palabra muevo la boca así, yo soy mucho de hacer caras, me he evaluado y he decidido algunas cosas mejorarlas y he decidido otras cosas no, pero no verse porque eso lo distrae a uno. Y uno cuando habla cara a cara con una persona, uno no se ve. Entonces, tampoco se tiene que ver cuando habla en una videoconferencia. O sea, no hay una necesidad de verse. Hay que buscar la naturalidad. Entonces, le doy ese tip, ¿verdad? Lejos de una estrategia, pero le doy ese tip que a mí me ha servido. Yo me los estoy imaginando cada uno de ustedes. En estos momentos hay 43 personas conectadas y yo me estoy imaginando, porque así es virtualmente. No sé si la mitad no me están poniendo atención, no tengo cómo saberlo, o sea, eso yo lo pierdo porque yo no los estoy viendo, pero yo me imagino que todos me están poniendo atención y que están disfrutando un montón de la conferencia y que están aprendiendo un montón, ¿verdad? Entonces me cuento yo ese cuento, aunque sea, y eso hace diferencia, o sea, esa naturalidad hace diferencia para inspirarle al cliente confianza. La mejor manera de inspirarle al cliente confianza es siendo honestos, siendo sinceros, eso sigue existiendo. Y eso la cámara no se lo quita a uno. O sea, yo se los juro que yo soy todo lo que digo, la mayoría de las cosas perdón. Ya soné súper pesado, trato de ser sincero. Si les cuento mis defectos, necesitamos 3 horas de conferencia, pero trato de ser honesto. Y eso se transmite. Entonces, sí, tenemos que buscar más que estrategia, yo creo que mecanismos, tips, ¿verdad? Para mantener esa cercanía a pesar de la distancia. Bueno, yo incluso pensaría que hasta el WhatsApp nos ayuda a dar ese seguimiento, ¿verdad? A lograr esa relación como si lo fuera con una amistad nuestra en este contexto. Muchas gracias. Claro. Súper buen tip porque tenés toda la razón. No nos vemos cuando estamos hablando a otra persona. Sí. Nos hacen otra pregunta y creo que esto también, hay muchos artículos que tienen que ver con, no, usted tiene que innovar, cómo innovarse, ¿verdad? Hay muchos artículos que tienen que ver con esto, hablando de la digitalización. Nosotros mismos en Softland incentivamos mucho la transformación digital y Alberto nos pregunta, ¿digitalización y transformación digital es lo mismo? ¿Cuál es realmente la que nos permite a las empresas mantenernos operativas ahora? ¿Cuál es el nombre de la persona? Es que se te cortó un poquito. No te oí cuando... Alberto. Alberto. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Para mí no es lo mismo. De hecho, yo creo que los autores lo diferencian muy bien, los expertos que hablan del tema. No lo mismo, porque la digitalización es eso, ¿verdad? Es pasar a lo digital un texto, pasar a lo digital un documento, pasar a lo digital un video. Y sí, la digitalización de las cosas son parte de la transformación digital. Pero cuando la mayoría de los autores se refieren a una verdadera transformación digital, es que yo realmente la tecnología digital la haga y la convierta realmente en la plataforma de mi negocio. Es decir, que yo realmente me mueva en el negocio, desarrolle el negocio sobre la tecnología
digital que hay disponible hoy en día. Y entonces, las comunicaciones, voy a preferir los mecanismos digitales, los procedimientos van a pasar en su mayoría por las decisiones digitales, pero ahí sobre todo tiene que ver con la estrategia. Que yo diga que realmente yo tome la decisión de que la tecnología digital va a ser mecanismo para mí para llevar a cabo los negocios. Yo creo que indirectamente ya la mayoría de las empresas ya están en ese proceso, porque por una parte, todas tenemos algunos mecanismos digitales que estamos usando y por otro lado, hay mecanismos que ya incluso las mismas autoridades nos están hasta obligando. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que significa o no la transformación digital con la facturación electrónica. Yo tengo clientes, vamos a ver, todos tenemos que usar en muchos de nuestros países, en Colombia, en México, en Costa Rica, en Guatemala, ya es obligatorio la factura electrónica. Es decir, ya desde el punto de vista fiscal no tenemos alternativa. Tenemos que hacer la factura electrónica en formato electrónico y haciendo la comunicación electrónica a la SAT en Guatemala, a la SAT también se llama en México, o a la DIAN en Colombia, o a la Dirección General de Tributación en Costa Rica. No importa en el país que estamos. Eso lo hacemos. Y uno se encuentra organizaciones que a pesar de que están obligados a hacer factura electrónica, siguen al final del día imprimiendo la factura y se la dan impresa a sus clientes y la manejan impresa en la organización. Entonces, es un ejemplo muy claro. ¿Esas empresas digitalizaron la factura? Sí, sí, está digitalizada la factura. ¿Esas empresas están emprendiendo una transformación digital de su operación? No, porque siguen digitalizando, pero siguen dependiendo del papel, de la factura en papel, para hacer X o Y trámite. Hay que realmente asumirlo como medio para que sea transformación digital. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que una va de la mano con la otra y bueno, ambas apoyan la operatividad, digamos, de alguna manera, pero sin duda la transformación digital pues tiene más retos, ¿verdad? Porque requiere pues mucho más trabajo en equipo. Por otro lado, y bueno, ya para finalizar la sesión, tenemos otra consulta que tiene que ver con las fuentes de información. Gonzalo, nos compartiste, por ejemplo, ahora que estás siguiendo Cómo Fabricar Tiempo, ¿verdad? El podcast, nos compartiste que estás siguiendo Ministerios de Trabajo. Básicamente, Fanny nos pregunta, ¿qué fuentes de información recomienda a las empresas para mantenerse competitivas? También, no sé qué otras entidades considera Gonzalo que las empresas pueden confiar ahora ciertos datos que les permita tomar decisiones también sobre lo que sucede a su alrededor. Claro, aquí voy a ser tendencioso al principio. Lo primero que les tengo que recomendar son los foros y los artículos que estamos publicando en Softland, ¿verdad? Que queremos contribuir un poquito en ese proceso con artículos de nuestros directores y también de externos muy relevantes que nos han querido ayudar con información, con artículos actualizados sobre los temas digitales, y ahí los invitamos a visitar nuestros sitios web, ¿verdad? Para que se encuentren. Y yo confío mucho en la información. Ahí hay varias fuentes y les voy a comentar cosas donde me parecen muy, muy valiosos. Yo confío mucho en la información que brindan los ministerios de comercio de las empresas y en los países donde hay las promotoras de comercio exterior. En Costa Rica tenemos Procomer y tenemos Comex, la promotora de comercio exterior de México, que es excelente. En Colombia hay montones de organizaciones gubernamentales periféricas a la DIAN que dan información actualizada del país casi que hora por hora
Los bancos centrales de los países dan mucha información que es confiable. De hecho, me dirán algunos que por la política que me gane una boquita blanca, pero no. Generalmente nos encontramos los ministerios de comercio de los países y los bancos centrales de los países que suelen tener cierta independencia política y que nos dan información actualizada del país. Y luego hay organizaciones mundiales. A mí me gusta mucho, bueno, la Organización Mundial del Comercio tiene estadísticas en línea que uno puede incluso acceder y uno puede, por ejemplo, pegar Excel con datos abiertos. Alguna vez podríamos dar alguna conferencia de datos abiertos porque es muy interesante. Uno se puede pegar a esas fuentes de información de datos abiertos con herramientas como Excel y tener datos al día de la economía mundial. Me gusta mucho, perdón, después les puedo pasar algunos medios, solo les comento uno último, el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, me gusta mucho cómo presenta la información. El Foro Económico Mundial hace varios estudios que me parecen interesantes, varios ratings que me parecen muy interesantes sobre el uso de tecnología de los países, sobre las aplicaciones, y tiene una versión en español también, muy valiosa, y tiene una versión en inglés. Yo lo sigo en LinkedIn y me parece que la información que dan es muy valiosa porque además se la dan a uno algo masticada, ¿verdad? Algunos somos un poquito más nerds y nos gusta entrar más rebuscados a buscar información, pero en español esas son fuentes que me parece que son valiosas y que son confiables. Muchas gracias, Gonzalo. Me permito sugerir tal vez Deloitte, que tal vez tiene algunas investigaciones interesantes, IDC también, que también tiene algunas, siempre están publicando artículos, porque sí, entiendo que en este momento es un reto, pues, mantenerse informado. Y bueno, Gonzalo, con esto te agradecemos los consejos que has compartido con los más de 150, digamos, empresas representadas que se han interesado en toda esta temática de 12 países latinoamericanos. Agradecerte esto, agradecerles a ustedes. Al finalizar esta sesión van a recibir algunas preguntas. Para nosotros es sumamente importante no solamente tener eventos virtuales con temas, tendencia, ¿verdad? Que les funcionen a ustedes para tomar decisiones a nivel regional, sino a nivel local. Entonces se van a encontrar también que queremos saber cuáles son los retos que ustedes están teniendo en sus empresas. Y definitivamente, como decía Gonzalo, pues los invitamos a continuar siguiendo las buenas prácticas y tendencias en nuestro blog, que es softland.la, donde pueden encontrar y tener acceso a artículos sin ningún costo. En nuestro YouTube también hay muchísimos encuentros virtuales que hemos tenido de distintas temáticas. Y bueno, muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes que nos han acompañado hoy y a las personas que además verán la grabación de este encuentro. Vamos a continuar incentivando compartir conocimiento. Van a recibir la grabación de esta sesión, importantísimo, de manera que puedan compartirla con sus colegas, con otras empresas que consideren que la pueden aprovechar. Y sin más, finalizamos así la primera Digital Summit de Softland. Muchas gracias a todos por su participación, su apoyo. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy y que tengamos todos un muy feliz día. Muchas gracias.